aquel deseo que tuviste siempre de alcanzar el cielo, siguiendo al Maestro hasta la cruz, anunciando en todas partes a Jesús. Bienvenido, Padre Pío, te recibimos pidiendo intercesión por nuestra tierra que tiene sed de Dios, por el mundo y por nuestra. Buenos días, nos de Dios. Buenos días, Sumayita. Hola, buen día, Carito, buen día para todos. Buenos días para todos. Gracias por acompañarnos, por esperarnos después de esta larga pausa. Sí, pero aquí estamos de vuelta. Sí, señor. Y muy contentas, muy ilusionadas de poder seguir conociendo con todos ustedes al Padre Pío. A través de estas cartas, que no es nadie que nos cuenta la historia, es él que se desdobla en esas cartas, que abre su corazón a sus directores espirituales, donde les cuenta todo lo que hay dentro de él, lo que veíamos más allá de esas caras, de esas fotos, de esos videos que hay de él. Él abría su corazón en esas cartas, de la misma manera que la abría con sus hijos y sus hijas espirituales. Y a ustedes les va a pasar posiblemente lo mismo que nos pasa a nosotras, que uno lee esas cartas y uno es Rafaelina en ese momento, en otro momento es otra de sus hijas espirituales, porque son tan actuales con muchas de las cosas que nos pasan a todos, pues. Sí, sí. Bueno, es increíble y todos se van a ir dando cuenta a medida que sigamos compartiendo todos esos textos que seguimos extrayendo de este libro, que lo tengo acá, para que recordemos un poquito. Este es el libro que estamos siguiendo, el libro de donde está el compendio de parte de las cartas de Padre Pío a sus directores espirituales y a sus hijos espirituales. Señor. Bueno, pues sin más preámbulos, primero que nada, gracias por esperarnos y gracias por estar pendientes de también seguir conociendo al Padre Pío. Ahí nos está saludando Teresa desde México. Un abrazo, Teresita. Teresita, ella tiene el don de bilocación porque ella puede estar en todos los lives casi que al mismo tiempo, nos acompaña a todos. Teresa es un pilar grandísimo porque además ella nos ayuda con las solicitudes de oración a través del grupo de WhatsApp, el grupo de intercesión. Teresa siempre está pendiente de recibir las solicitudes de oración. Nosotros también te queremos. Y ella diligente siempre va agregando a nuestros enfermitos, a esas almitas que partieron que también necesitan oración, esas familias, la gente que está buscando trabajo. Nombren la petición de oración, que Teresa siempre las agrega en nuestra lista para que todos oremos unos por otros. Así que gracias a Teresa por su apoyo. Muchas gracias. Bueno, pues comencemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por la posibilidad que nos das de que a través de las redes sociales podamos conocer un poco más al Padre Pío. Pedimos que envíes tu Santo Espíritu en nosotros, que a través de nuestras bocas se diga lo que tú quieres que aprendamos, que sean ejemplos para nosotros, herramientas útiles para nuestra santificación, para la santificación de las personas que nos rodean. Inspira a todos los que vamos a estar escuchando estas palabras que el Padre Pío dejó para todos, para que alimenten nuestra fe, para que fortalezcan nuestra templanza en las pruebas, para que nos ayuden a abrazar nuestras cruces, sean cuales sean que sean, que nos ayuden a ser reflejos de tu amor, Dios, donde quiera que estemos, en nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestros lugares de trabajo, donde quiera que vayamos, que seamos tu luz, que seamos tu amor para nuestros semejantes, que seamos reflejo de tu amor para todas las personas que nos rodean. Te lo pedimos por Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con los aspectos de la personalidad del Padre Pío que podremos ir conociendo a través de sus diferentes escritos. La amistad.
Para Padre Pío la amistad era muy importante. Un ejemplo de ello son sus cartas al Padre Agustino, quien fue uno de sus directores espirituales. Y cito al Padre Pío: me despido, mi querido Padre, y quién sabe si tendré la gracia de volverlo a ver. No le envío un verso porque es muy poco para todo lo que ha hecho por mí, pero le envío todo lo que tengo en mi corazón por usted, que es una infinita ternura. Esto lo escribió él en enero de 1912. Tenemos otra carta. Tengo muchas cosas que contarle, pero debo terminar aquí porque mi vista no me permite continuar. Dejemos que mi corazón hable por mí mientras tanto. Su amistad también se revela en la manera en la cual enviaba saludos a sus directores espirituales por sus cumpleaños, navidades y Pascua de Resurrección. Lo hacía con mucho afecto, ternura y mucho agradecimiento. Como un verdadero amigo, él se alegraba y sufría con quienes amaba y compartía intensamente cada momento de la vida de ellos. Él era profundamente afectado por la indiferencia de los otros. Era muy sensible el Padre Pío. Y cuando no se correspondía a su amabilidad, o peor aún, cuando eran antipáticos. Hacia mediados de 1921, una nueva prueba se le añade al Padre Pío. Así la describe al Padre Benedetto en una de sus cartas. A las otras pruebas que ya usted conoce, se le ha agregado otra diferente: el miedo de ser una carga y un problema para todos, especialmente para mis hermanos. No hay una base para este miedo, pero me estresa, me atormenta y me quita la paz espiritual. Esta prueba es tan severa que los días pasados, en la cima del tormento, palabras se me escaparon de los labios. Si soy una carga para ti y mi trabajo no te complace, dímelo claramente y me voy a otra parte a buscar hospitalidad. Querido Padre, ¿se imagina por lo que he dicho cuánto esta prueba me hace sufrir? Desde ayer en la mañana me siento herido, pero estoy un poco más calmado y aliviado de este profundo y oscuro tormento. Todo se debe a la gracia de Dios y a las abundantes lágrimas que he derramado, lágrimas de sanación. En comparación con mis sufrimientos corporales, las angustias espirituales son más grandes, aunque mis sufrimientos físicos aumentan continuamente. Desearía, querido Padre, que yo pudiera tener un descanso, al menos 1 hora cada día. Imagínense lo que sufría, que él pedía un descanso de 1 hora cada día. Pero dejemos que la más santa y amorosa voluntad de Dios se haga en mí y a mi alrededor todo el tiempo, en todas las cosas. Esto es lo que me ha permitido continuar. Ni su amor por el sufrimiento, ni su deseo de inmolarse por Cristo y por sus hermanos sobrepasaron sus deseos innatos de ser entendido y consolado. Y así escribe el Padre Pío: tengo el deseo de sufrir por el amor de Jesús. Pero ¿por qué cuando estoy en medio de la prueba, en contra de mi voluntad, busco alivio? ¿Cuál fuerza violenta debo usar contra mí en estas pruebas para reducir la naturaleza humana y silencio cuando grita tan alto por el consuelo? Su alma pedía consuelo y él no quería eso, pero inconteniblemente salía esa necesidad de consuelo ante el dolor que sufría. Continuó el Padre Pío: por muchos días me he sentido aplastado en alma y cuerpo. Si las cosas siguen así, mi buen Padre, inevitablemente sucumbiré, ya que siento que no puedo más. Mi angustia espiritual es extrema. Estoy herido mortalmente. Estoy solo en el combate día y noche, sin un instante de reposo. Pero como siempre diré mi fiat de resignación. ¿Cuántas cosas mi corazón tendrá que entregarle? Lleno con esta de tristeza al punto de que ya no puede más. Qué inundación de lágrimas me gustaría voltear en su paternal corazón. A usted, quien ha entendido la agonía que me consume y no me ha dejado descansar por un instante. Qué lucha, pobrecito, ¿no? Sí, es la lucha de la parte, como decía, que él vivía en dos mundos, esa parte espiritual y su parte humana, ¿no? Otro de los aspectos del Padre Pío es la compasión por otras personas. En presencia de los pobres y de los afligidos, Padre Pío es profundamente conmovido y hará todo lo posible por ayudarlos. Él dice: profundamente en mi alma, Dios ha colocado muchas gracias de compasión por los que sufren, especialmente por los pobres y necesitados. La inmensa lástima
que experimento al ver a un pobre hombre alimenta en el fondo de mi alma un vehemente deseo de ayudarlo. Y siguiera los dictados de mi voluntad, me quitaría mi ropa para cubrirlo. Cuando sé que una persona está afligida en su alma o en su cuerpo, ¿qué no haría para que el Señor le aliviara el sufrimiento? Voluntariamente tomaría sobre mí todas sus aflicciones para verlo a salvo y le entregaría los beneficios de esos sufrimientos si el Señor lo permitiera. Veo claramente que este es un gran favor muy singular de Dios, porque en el pasado, aunque por misericordia divina, nunca dejé de ayudar a aquellos en necesidad, tenía poca o ninguna lástima en una forma natural por sus sufrimientos. Su ardiente amor por los demás en sus desdichas afectaba su constitución. El Padre Pío deseaba la felicidad y la salvación para todos, y al no poder ganarlos a todos para Dios, le causaba dolor. Él decía, por mis hermanos, ¿cuántas veces no digo siempre? Le tengo que decir a Dios, el juez, como dijo Moisés, o les perdonan sus pecados, o me sacas del libro de la vida. ¿Qué cosa tan odiosa es vivir por el corazón? Significa vivir cada momento una muerte que nunca mata, o experimentar una muerte viviente o una vida muerta. Eso lo escribió en 1921. Padre, dice él a uno de sus guías espirituales, ¿qué caos hay en la profundidad de mi corazón? ¿Qué misterio soy para mí mismo? El Padre Pío tenía unas cosas tan profundas dentro de sí. Otro de los aspectos era su gratitud. Sensible a cualquier beneficio que recibía, Padre Pío lo pagaba con gran amabilidad y le pesaba no poder demostrar su gratitud de una forma práctica. Él escribió en una carta lo siguiente: estoy grandemente sorprendido y al mismo tiempo avergonzado por la exquisita caridad de su parte que tristemente yo no merezco. Pero ya que no soy bueno para expresar mi gratitud, espero que Jesús lo recompense 100 veces por su caridad hacia mí. En otra carta también escribió: al Padre Benedetto le envió saludos de Pascua de Resurrección, no por afecto filial, sino porque estoy en obligación hacia usted por toda su preocupación por mi salud, no tanto física como moral. Esta es una deuda sagrada que sería un crimen para mí si la descuidara. A mí me encantó ese pedacito donde él dice que le escribe no solamente porque es porque si no le escribiera, no, está en obligación. ¿Cuántas personas nos han llamado, se preocupan por nosotros y a veces nosotros no decimos ni siquiera gracias o un mensajito de texto? En esa época eran las cartas, ¿no? Pero ¿cuántas personas no piensan en nosotros y están preocupados por nosotros o siempre nos están llamando un mensajito de texto, gracias o buenos días o cómo estás? O este pedacito de Padre Pío me hizo pensar en eso. Otro aspecto de la personalidad del Padre Pío es la sinceridad. Padre Pío revela su carácter franco y sincero al defender sus opiniones y desaprobar la actitud de sus directores hacia él. Dice, usted imaginará cuánto deseo regresar al convento. El gran sacrificio que hice a Dios fue, de hecho, no poder vivir en el convento, en comunidad. Sin embargo, nunca puedo creer que usted quiera que yo muera. Esto se refiere a la época donde el Padre Pío, recién ordenado, no podía estar dentro del convento y tuvo que regresar a Pietrelcina por mucho tiempo. Y estuvo incluso a punto de que lo sacaran de la congregación. Es verdad que he sufrido y continúo sufriendo en casa, pero siempre he sido capaz de cumplir con mis deberes, algo que nunca fue posible cuando vivía en el convento. Si fuera solamente una cosa de sufrimiento, pero ser una carga, una molestia para otros, sin otro resultado que la muerte, eso me dejaría sin respuesta. Y aún más creo que yo también tengo todo el deber y derecho de no privarme de vivir a mis 24 años de edad. Parece que Dios quiere que las cosas sean de esta manera.
Con toda veneración y respeto y sumisión hacia sus superiores, Padre Pío nunca aceptó pasivamente y con ojos cerrados sus insinuaciones y reprobaciones e interpretaciones de cosas personales o de la comunidad, si él consideraba que no se correspondían con la realidad. Por amor a la verdad, justicia y caridad, él se atrevía a discrepar y presentar las cosas más exactas. O sea, él daba su punto de vista. Padre Pío era auténtico. Sí. En junio de 1919, noticias inexactas y rumores infundados en referencia a lo que sucedía dentro de San Giovanni Rotondo en el convento se esparcieron y Padre Pío clarificó los malos entendidos y las falsas interpretaciones de esta manera. Con respecto al reporte en referencia a mi persona, que el padre provincial pidió al padre Rafael bajo el precepto de obediencia, debo decirles que el asunto fue publicado a los cuatro vientos, innecesariamente por personas que fueron traídas acá por los superiores. Esto es para aclarar las cosas y no permitir que culpas caigan sobre aquellos que no se lo merecen, porque eso es falta de caridad y exceso de injusticia. Eso fue en 1919, cuando la gente iba a hacer averiguar acerca de lo que estaba sucediéndole al Padre Pío y comenzaron a hablar rumores, ¿no? A esparcer rumores. Que salieron inclusive fuera del convento y generaron una revuelta tanto en el pueblo como a nivel mundial, porque se volvió un objeto de curiosidad el Padre Pío. Exacto. Y salían cosas que no tenían que salir verdaderas y también se le añadían más cosas y más cosas para complicar todo. Se tergiversó la realidad, sí. Sí, señor, y el Padre Pío aclaró todo. Exacto. Otra característica del Padre Pío es la afabilidad. Presten atención a esto porque a mí me impresionó mucho cuando lo estuve leyendo. Padre Pío no era amigable ni dulce por naturaleza. ¿Quién iba a pensar que esa ternura de Padre Pío no fuera ni amigable ni dulce por naturaleza? Esta virtud la adquirió, esta cualidad más bien, la adquirió a través del ejercicio laborioso de su voluntad y ayudado por la gracia divina. Él admite y reconoce por experiencia la importancia de la amabilidad para el éxito al lidiar con las almas de la gente y se arrepiente cada vez que pierde el control a pesar de sus esfuerzos. ¿Quién se identifica con esto? Padre Pío dice, me arrepiento cuando a veces de forma involuntaria levanto la voz cuando corrijo a la gente. Me doy cuenta de que es una debilidad vergonzosa, pero ¿cómo puedo prevenirla si a veces suceden sin darme cuenta? Aunque rezo, gruño y me quejo con Dios, Él no ha escuchado del todo. ¿Quién se imagina eso? Sin entender esta imperfección, Padre Benedetto no le daba mucha importancia, juzgando que era un residuo de una tendencia natural. Estos arranques no oscurecían su paz y serenidad interior, pero Padre Pío nunca desistió de sus esfuerzos de adquirir hábitos más gentiles, y así lo describió en esta carta. Todo se puede resumir en lo siguiente: soy consumido por el amor de Dios y por el amor a mi prójimo. La señora gentileza parece estar haciendo progreso en mí, pero aún no estoy satisfecho. Sin embargo, no me desanimo. He hecho tantas promesas, querido Padre, a Jesús y a María. Quiero adquirir esta virtud con su ayuda y he prometido hacer de esto el objeto constante de meditación y sugerirlo a otros también. Como ve, Padre, no soy indiferente a la práctica de esta virtud. Ayúdame con sus oraciones y las oraciones de otras personas. Esto lo escribió en 1921. Su misión. Sin duda, Padre Pío tenía una misión, un carisma específico que condicionó su vida como individuo y en sus actividades sociales. Padre Benedetto definió la misión del Padre Pío como una vocación de corredención. En la carta de respuesta, Padre Pío, en referencia al fenómeno místico de la transverberación y su dolorosa ansiedad, Padre Benedetto le escribió lo siguiente: todo lo que te está pasando es efecto de amor, es una prueba, es una vocación a corredimir y por ello una fuente de su gloria, de la gloria de Dios. El Señor está contigo, paciente, sufriente, ansioso de amor, aplastado, con el corazón roto, en las sombras de la noche y aún más
en la desolación del Getsemaní. Él está asociado con tu sufrimiento y asocia el tuyo con el suyo propio. Qué bonito, porque Padre Pío siempre estuvo unido a Jesús. Cuando nosotros los humanos rechazamos las cruces es cuando más Padre Pío abrazaba su cruz y se abrazaba a él, a la cruz de Jesús. Y sentía a Jesús abrazado en las cruces que le tocaba pasar aquí en la tierra. El hecho de la herida completa tu pasión, le dice el Padre Benedetto al Padre Pío, así como está completa la pasión de nuestro amado en la cruz. En más de una ocasión, Padre Pío admitió encontrar algo misterioso en el curso de los eventos, en su relación con Dios y en el comportamiento de Dios hacia él. La primera razón para esta atmósfera de misterio que envuelve su vida viene de un contraste evidente solo para él entre sus infidelidades a la gracia y la gran benevolencia de Dios hacia su alma. Esto lo estresaba y él pide ser aclarado. En una carta dice: veo algo misterioso en mí, me siento constantemente triste por los pecados que he cometido. Resuelvo continuamente nunca volverlos a cometer. Sin embargo, debo admitir con lágrimas amargas que a pesar de esto, soy aún muy imperfecto y me parece que con mucha frecuencia ofendo a nuestro Señor. A veces estoy realmente desesperado porque me parece casi imposible que Jesús deba perdonarme tantos pecados. Imagínense qué humildad, qué dolor del pecado, qué contrición del Padre Pío. Jesús debe perdonar tantos pecados. Sin embargo, luce imposible que Jesús me deje extraviar. Estaba consciente de la voluntad de Jesús y que Jesús nunca lo iba a dejar caer. Y si caía, le iba siempre a perdonar y ayudarle a levantarse. ¿Qué es todo esto? Explíquemelo. Todo esto me sucede sin yo percibirlo, ya que no tengo la intención de ofender a Dios en lo más mínimo. Al padre Agostino le escribió lo siguiente: ¿qué puedo decir de mí? Soy un misterio para mí mismo, y si soy exitoso en continuar es porque el buen Dios me ha reservado la última y la más segura palabra de autoridad en la tierra. Padre Pío sabía que había sido escogido por Dios como colaborador en la obra redentora de Cristo, y que esto solo se lograría con la cruz, que ilumina cada paso de su dolorosa jornada. Ella era su fuente de fuerza, imagínense ustedes, la cruz era su fortaleza. Ella es su fuente de fuerza, generosidad, fidelidad y perseverancia. Él estaba convencido de que su vida, así como la de nuestro Señor, iba a ser un martirio, y así lo expresó en otra de sus cartas, y lo cito: en otras ocasiones aún no estoy pensando en ello. Mi alma arde en fuego del deseo de poseer a Jesús por entero. Luego, de una manera vívida, el Señor le comunica a mi alma. Se me muestra como en un espejo toda mi vida futura como nada más que un martirio. Pero esto no lo desalienta. En el fondo de su alma se regocija al ser llamado a cooperar en la salvación de las almas a través del sufrimiento. Y así lo refleja en esta carta. Estoy sufriendo y sufriendo mucho, pero gracias a nuestro buen Jesús, aún siento un poco de fuerzas cuando soy ayudado por Jesús, que no es capaz de hacer una criatura. No deseo por nada aligerar mi cruz, ya que soy feliz de sufrir con Jesús. Al contemplar la cruz sobre su hombro, me siento más y más fuerte y me regocijo con santa alegría. Qué lindo. Uh-huh. Sin embargo, siento dentro de mí una gran necesidad de gritar fuerte a Jesús por la gracia. Y dice: dame lo que necesito y mándame a hacer tu voluntad. Esa frase me encanta. Dame lo que necesito y mándame a hacer tu voluntad. Así, mi querido Padre, no permitas la idea de que mis sufrimientos entristezcan tu corazón. No lloremos, mi querido Padre, escondamos nuestras lágrimas de aquel que las envía, de aquel que las ha derramado y las sigue derramando cada día, debido a la ingratitud de los hombres. Él escoge almas y, a pesar de mi indignidad, ha escogido la mía para ayudarlo en la tremenda tarea de la salvación de los hombres. Esta es la razón por la cual deseo sufrir más y más sin el menor consuelo. En esto consiste toda mi alegría. Esto fue
una carta escrita en 1912. Créame, mi querido Padre, encuentro felicidad en mi aflicción. Jesús quiere estos sufrimientos de mí, los necesita por las almas. Pero yo me pregunto, ¿qué alivio le puedo dar con mis sufrimientos? ¿Qué destino? ¿A cuál altura ha elevado nuestro más dulce Jesús mi alma? En el corazón del Padre Pío, el llamado de Dios al sacrificio y la inmolación por los demás es cada vez más insistente. Su alma que ardientemente desea sacrificarse para la gloria de Dios y en reparación por la ingratitud de los hombres, quiere ver la acción salvífica en todas las partes, como la luz del día, para iluminar la mente de los hombres y calentar sus corazones. La participación agonizante en la pasión, la cual culmina en la estigmatización, ya se puede prever. Padre Pío le escribe al Padre Agostino lo siguiente: esos despreciables, miserables, tratan de atormentarme en todas las maneras. Me quejo con Jesús por esto y lo escucho decir: coraje. Después de la batalla viene la paz. Él me dice que debo tener fe y ser valiente. Estoy listo para todo siempre y cuando haga su voluntad. Solo rece, le imploro, que el poco tiempo de vida que me queda sea usado para su gloria y que yo use este tiempo para poder llevar la cruz. Querido Padre, perdóneme por usar este tipo de lenguaje. Solo Jesús puede entender lo que sufro cuando la dolorosa escena del Calvario aparece delante de mis ojos. Es igualmente incomprensible cómo Jesús puede ser consolado no solo por los que simpatizan con sus tormentos, pero cuando Él encuentra un alma quien por amor a Él no le pide consuelo y solo le pide compartir sus sufrimientos. ¿Quién se le puede resistir? Me doy cuenta de que le he hecho sufrir mucho con mi ingratitud, que lo he ofendido gravemente. Solo quiero a Jesús. Estoy preparado a ser privado de su ternura y de no ver sus ojos hermosos, siempre y cuando no aparte de mí su amor, ya que esto causaría mi muerte. Pero no podría soportar ser privado del sufrimiento. No tengo fuerzas para esto. Tal vez no me he expresado adecuadamente con respecto al secreto de este sufrimiento. Jesús, el hombre de los dolores, quiere que todos los cristianos lo imitemos. Ahora Jesús me ha ofrecido este cáliz y yo lo he aceptado. Mi pobre sufrimiento no es de valor. Sin embargo, Jesús lo acepta con gusto porque valoró el sufrimiento cuando Él estuvo en la tierra. Por lo tanto, algunos días especiales en los que sus sufrimientos fueron mayores en la tierra, yo experimento esos dolores con más severidad. Eso fue una carta escrita en 1913. Llamado para colaborar con Jesús para la salvación de las almas, Padre Pío está convencido que el final de su doloroso camino es el Gólgota. Los polos de su cruz y de su vida son dos: Dios y los hombres. Por favor, dice Padre Pío, encomiéndeme a Dios, no para que Él me libere de esta prueba, sino para que me dé la gracia de permanecer fiel a Él por siempre. Estoy listo para todo, siempre y cuando Jesús esté feliz y salve las almas de mis hermanos, especialmente aquellos que Él me ha confiado. Eso es un extracto de una carta de 1920. Como podemos ver, desde muy temprano en su vida, Padre Pío estuvo consciente de la necesidad de ofrecerse como víctima por la salvación de las almas. En una de sus primeras cartas al Padre Benedetto le pide permiso para ofrecerse como víctima. Él escribió así: desde hace algún tiempo he sentido la necesidad de ofrecerme al Señor como víctima por los pecadores y por las almas del purgatorio.
Este deseo ha ido creciendo en mi corazón y se ha convertido en lo que ahora mismo llamo una pasión fuerte. De hecho, le he ofrecido esto al Señor muchas veces, suplicándole que derrame sobre mí los castigos preparados para los pecadores y para las almas en el purgatorio, aún aumentándolos 100 veces para mí, con tal de que Él convierta y salve a los pecadores y admita rápido al paraíso a las almas en el purgatorio. Pero ahora me gustaría hacer esta ofrenda al Señor en obediencia a usted. Me parece que Jesús realmente quiere esto. Estoy seguro de que usted no tendrá dificultad en otorgarme ese permiso. Esto lo escribió en 1910. Lo que él hacía era pedirle permiso a su guía espiritual para que el guía espiritual le dijera, ok, hazlo. Y entonces así él era obediente a ese mandato. Entonces él lo Él sentía, hacía por él sentía las obediencia. inspiraciones del Señor, sin embargo, Pedía permiso. aparte de meditarlo en su corazón, pedía permiso antes de tomar ninguna decisión. Sí, entonces así él podía decir, ok, si esto está bien y usted considera que está bien, si esto que yo medité es lo que Jesús quiere, entonces yo voy a ser obediente a lo que usted, si usted no está de acuerdo, yo no lo hago, pero si usted está de acuerdo, yo voy a ser obediente. Entonces él hacía todo, Dios mío, qué obediencia. Otra gran virtud de Dios él. mío. Para poder lograr tal difícil, demandante y sublime ideal hacia él, cual él se sentía urgido, Padre Pío no confiaba en su propia fuerza y no dudaba de la ayuda que lo haría invencible. Jesús, nuestra Madre María y su ángel de la guarda. Ser una víctima no era una carga para él, sino una fuente de dicha. Él frecuentemente renovó el sacrificio de su vida y también aumentó el número de almas generosas que se ofrecían al Señor para beneficiar a la humanidad. Su ofrenda complació a nuestro Señor, quien aumentó sus sufrimientos y dolores. En mayo de 1918, Padre Pío recibió uno de sus muchos favores místicos descritos como toques sustanciales y los reporta a uno de sus directores espirituales en una carta, diciendo, me ofrecí enteramente al Señor y me